Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos permites de nuevo estar delante de tu presencia y gozarnos en este Shabbat. Gracias por tantas cosas que has venido haciendo y estás haciendo y seguirás haciendo en el futuro. Y por eso cada día nos convencemos, nos apegamos y queremos y deseamos estar más cerca de ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos inspira, que nos ayuda, que nos corrige, que nos levanta. Bendito sea tu nombre, Señor. Una vez más, Señor, toda la alabanza para ti, toda nuestra gratitud, nuestro corazón levantado, nuestros ojos mirando firmes hacia esas promesas que tú nos has dado y que por tu fidelidad se cumplen, Señor, y que nos ayudan, nos guían, nos inspiran para hacerte también fieles, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento. Hoy yo sé que cada uno de ustedes tiene motivo de darle muchísimas gracias al Señor por todas las cosas que nos ha mostrado en su gran misericordia, en su gran amor. Y siempre hay tiempo para agradecer, pero el mejor de los tiempos es el Shabbat. Cuando uno llega a este momento de celebración que está circunscrita en la profecía más profunda, que marca, porque el señal es una marca, así como el enemigo tiene su marca, así nosotros, sus hijos, también tenemos la nuestra, y el Shabbat es una de ellas. Y por eso es que debemos aprovechar al máximo todo lo que está dentro de ese Shabbat. Y un Shabbat sin gozo, pero sin agradecimiento, es algo que está en fallo, que necesita algo. Por eso queremos dedicarte esta alabanza, Señor, para decirte gracias, pero también que en esa gratitud esté nuestro compromiso, Señor. Recibe toda la gloria y toda la alabanza de todos nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Silencio, oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, Adonai. Clamo a ti, Adonai, roca mía, no guardes silencio. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, Adonai. En ti confió mi corazón y fui ayudado, por lo que mi corazón se regocija y te alabo. Señor, gracias. Gracias, Padre. Eres mi fortaleza. Gracias.
Gracias, Adonai. Gracias, mi refugio salvador. Gracias, Adonai. Gracias, eres tú mi fortaleza. Gracias, Adonai. Gracias, mi refugio salvador. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Gracias. Gracias, Adonai. Gracias, Adonai. Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria y toda la alabanza. Gracias porque hemos clamado a ti, tú nos has escuchado, Señor. Gracias porque me has respondido y llenas mi gozo, llenas de gozo mi corazón. Gracias porque no solamente me das la fuerza, Señor, sino también me proteges como un refugio, aún de nosotros mismos. Me cobijas en tu seno a través de nuestro Mesías. ¿Cómo no alabar y glorificar tu nombre, Señor? Porque aun cuando guardas silencio, tú nos respondes. Tu presencia siempre está allí, Señor. Por eso que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, hemos sido grandemente bendecidos. Hemos sido receptor de tu amor y tu misericordia. Y por eso hoy expresamos nuestras palabras de compromiso delante de ti, Señor, en este tiempo de Shabbat, en este tiempo cuando hay tantas actitudes, mentes torcidas, indeseables, abominables para ti. Hoy queremos conducirnos rectamente, Señor. Queremos ser intachables delante de tu presencia. Y no hay otra forma de hacerlo sino obedeciendo tu palabra, Señor. No hay otra forma de sentir tu presencia sino buscando tu verdad. Y para ello tú nos has señalado un camino hermoso, una senda maravillosa que conduce a la salvación, Señor. Y hoy hemos visto y estamos dentro de ese camino angosto, dentro de esa puerta estrecha, Señor. Pero tu Espíritu de santidad está aquí. Tu presencia, Señor, nos acompaña siempre. Y por eso no tememos, Señor. No tenemos temor, sino convicción, alegría y gozo y compromiso, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por elevarnos, Señor. Recibe esta alabanza, Padre. Aleluya. Bendecidos son los de conducta intachable,
los que andan en la ley de Adonai. Bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Bendecidos son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Adonai. Bendecidos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de tu ley. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Y gracias porque esa bendición también nos ha alcanzado. Que cada palabra, Padre, que salga de nuestra boca, sea tu palabra, Señor, para edificación, para fortaleza, para corrección, para animar, para sustentar, Señor. Y como aquellos hombres y mujeres que sintieron ese impulso maravilloso que viene de lo alto, podamos sentir nosotros esa presencia, Señor, que por encima de cualquier circunstancia, por muy oscura y adversa que sea, tu luz siga brillando, Señor, convertida en esperanza, convertida en compromiso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu bendición nos ha alcanzado, Señor. Y Yehoshua, nuestro Mesías. Aleluya. Amén y amén. Shabbat Shalom, amados. Bendiciones para todos. Hoy entonces vamos a culminar esta parashá, esta porción, pidiéndole a nuestros niños que acompañen a su maestra para ir a su salón de clase y reciban también lo que el Señor les tiene reservado para ellos en este tiempo. Bueno, hoy vamos a culminar la parashá número 26, la porción Sheminí, que tiene tantas cosas que decirnos, ¿no? Y que a través de este tiempo es tan importante tener presente cada uno de estos elementos, ¿no? Y hoy estoy seguro no va a ser la excepción. ¿Okay? Entonces saludamos a todos los que están presentes. Un abrazo. Y a todos los que están conectados a través de la red
No sé dónde saludar, si por aquí o por acá, pero igualito me oye. Sean bendecidos todos. Y, y bueno, como siempre, les pido que tengan mucha atención o que sigan teniendo esa atención a la cual el Padre nos llama desde la puesta del sol el día viernes y que es tan importante porque el Señor, esa palabra o esa frase de impartición es tan importante y siempre el Padre siempre nos regala, nos da de su revelación para que podamos seguir adelante. Entonces, hoy vamos a culminar esta porción en el capítulo 11, en esta tercera parte de la porción 26 Shemini del libro o del Sefer Vaikra. Y vamos a estar leyendo en Meir un intercambio que tiene nuestro Mesías Yehoshua en un tiempo en el cual habían algunos elementos que no estaban claros, quizás como hoy también. Y esa palabra está muy alineada al profeta Yesayahu, que también vamos a leer algo de eso en el capítulo 1. ¿Okay? Entonces, dentro de ese marco de los escritos apostólicos, en Meir o en Marcos, está este fragmento que es corto y que tiene que ver mucho con el contexto del cual está en desarrollo. Y es interesante y vamos a hacer alguna alusión a eso en el transcurso de esta enseñanza. Dice Meir 7, 17 al 23. O Marcos 17, 17 al 23. Y cuando entró en casa, apartándose de la multitud, en este caso está refiriéndose a Yehoshua, sus discípulos le preguntaban acerca de la parábola. Y obviamente para conocer qué es lo que estaba pasando, había que leer un poquito antes. ¿Okay? Del motivo de la pregunta que ellos les estaban formulando al Mesías y que les causó cierto impacto, por no decir mucho impacto. Y les dice, con relación a la duda que ellos estaban planteando, a la poca claridad, digamos, de lo que él estaba diciendo, y se dio cuenta que ellos no estaban tampoco claros. Y por eso el Mesías, como siempre, les responde con una pregunta. Dice, así que también vosotros estáis sin entendimientos. Así que ustedes tampoco no han entendido esto. Le dice el Mesías. Y estábamos hablando de que eso se lo formula a sus discípulos, a sus seguidores. Y le dice, ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Y aquí comienza una parte bien interesante, porque si se toma esta frase y se saca, así como decimos, con pinzas, puede dar motivo a razonar y a plantear cosas que están fuera de las propias escrituras, basado en esto y en lo que va a suceder después. ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Y entonces si es así, cualquiera dice, bueno, pero el Mesías está diciendo esto. Entonces nosotros podemos comer todo lo que esté dispuesto, porque nada nos puede contaminar. Es la conclusión que se saca muy rápido después de esto. Y cualquiera que no esté apercibido puede ser sujeto también de esta pregunta. Bueno, pero es que ustedes no han entendido. O sea, tienen el mismo, como decimos aquí, mismo retruque. No han entendido. Y dice el verso 19, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y sale de la letrina. Esto decía declarando puros
todos los alimentos. Ahí está. Todos los alimentos son puros. Tengan aleta, no tengan aleta, tengan pezuña hendida, no tengan pezuña hendida, todos son alimentos, porque el Mesías lo dijo. ¿Será verdad esto? Porque allí lo dice. Y muestran el argumento que está allí planteado. Ahora, yo quise tomar esto como parte no solo de un ejemplo de no sacar las cosas, o un consejo de no sacar las cosas con pinzas sin tomar en cuenta el contexto, sino también del hecho en sí, del tema en sí, de lo que está tratando el Mesías. El tema de los alimentos, y ya se lo voy a decir de una vez, no es un proceso biológico. Repito, el tema de ingerir los alimentos que el Padre permite no es un proceso biológico. ¿Qué es lo que está dibujando acá el Mesías? El proceso biológico, ¿cuál es? Entra el alimento y después, listo, se acabó. Eso no es lo que está diciendo el Mesías. Dice, porque hay algo mucho más, que va mucho más en profundidad. Y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y comienzan estos corticos versículos a decir que el proceso no es biológico, no es enzimático, no tiene que ver con reacciones químicas, etcétera, etcétera, del cuerpo, sino que tiene que ver con razones espirituales. Y eso es lo que no habían entendido ellos. Dice, todo lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Y dónde está el origen de todo esto? Entonces, es cuando esto nos permite leer el contexto, y en el contexto de Marcos de Meir, capítulo 7, no figura por ninguna parte el hecho de que si podemos comer ciertos tipos de alimentos o no podemos comer cierto tipo de alimentos. El asunto está en quebrar las tradiciones o las costumbres o los pensamientos humanos a los cuales en esa época y ahora todos los creyentes o algunos de los creyentes o muchos de los creyentes se han aferrado y han apartado el espíritu de la Torá por un lado, hacia un lado. Dice 7:1, se juntaron en derredor suyos los fariseos y algunos de los escribas llegados a Jerusalén. Y vamos a leer un poquito del contexto para que ustedes se den cuenta que el tema no es ese. El tema es el asunto de la desobediencia y del asunto de suplantar un determinado mandamiento y colocarlo como en otro nivel, bajo nivel, y sobre ese nivel colocar mis costumbres, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y dice, viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos cumpliendo la tradición, y ahí está un punto, cumpliendo la tradición. Y la tradición de alguna manera está invalidando, está sustituyendo la Torá, la esencia de la Torá, que es un proceso espiritual, no tiene nada que ver con los elementos, que claro, hay que lavarse las manos, eso no es un mal consejo, limpiárselas y tal, pero eso no tiene que ver con una respuesta, con una actitud de obediencia genuina. Y dice, porque los fariseos y todos los judíos cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Este es el contexto. El contexto no es que puedan comer alimentos que había prohibido la Torá y dale clavo que no viene carro. Ese no es el contexto. Y al regresar del mercado no coman a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar las oblaciones o abluciones de copas, de jarros
y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a esa tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces él les dijo, y Josué le dice, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra de labios. Este es el contexto. Este es el contexto. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrina preceptos de hombre. Este es el contexto. Es un elemento espiritual, no de cumplimiento, no que se circunscribe en un elemento solamente de tradición de hombres, que pudo ser muy bueno como cerco, porque no les permitía hacer otra cosa violatoria de la Torá, pero que está bien definido que es una costumbre que traían. Y por eso el Mesías aborda todo esto y coloca esto. ¿Estamos entendidos? Esto no invalida para nada todo lo que el mismo Señor, por el cual el mismo Josué seguía y que se había dicho y que nosotros hemos explicado muy bien con el asunto de los alimentos. ¿Qué dice el profeta, en este caso Yesayahu o Isaías capítulo 1, versículo 15 al 20? Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. ¿Por qué? Porque hay una cosa que impide que nuestro clamor en un momento dado pueda vincularse o pueda contactar o pueda abrazarse con la presencia del Señor. Hay algo, hay un factor que los separa. Dice, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Y para ello, el mismo Padre a través del profeta le dice, tienen que ustedes prepararse y estar actos para que sus oraciones y sus ruegos puedan llegar a mi presencia. Entonces dice, lavaos y purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras y cesen de hacer el mal. Terminen de hacer el mal. Que el pecado no sea una reiterativa actividad que los motive, que inunde sus vidas y que se vuelva una rutina, la rutina del pecado. Porque ya sabemos que todos somos pecadores, pero una cosa es que uno sea un pecador compulsivo, recurrente, a lo cual es lo que se está refiriendo el Padre a través del profeta, y otra cosa que podamos, por cualquier circunstancia, caer en un pecado. Y aún así tenemos que arrepentirnos, tenemos que limpiarnos. Dice, cesad de hacer el mal, aprender a hacer lo bueno. Hacer lo bueno es un proceso de aprendizaje. Hacer lo bueno se aprende. Quiere decir que hay un elemento de ensayo y error, de caída y levantarse, que lo vamos a explicar ahorita. Buscar la justicia, enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano, abogar por la causa de la viuda. Y les da un resumen hacia dónde debe estar dirigida esas obras. Venid y después que hagan eso, entonces venid y después y estaremos en cuenta, dice Adonai, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, sean emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes. Entonces habla de disposición y obediencia. Que estemos dispuestos y que seamos obedientes a su palabra. Las dos cosas son importantes, porque usted puede estar dispuesto, pero si no tiene la lámpara, la brújula, el camino que le diga por dónde va a correr, entonces esa disposición se puede correr por otro lado. Entonces hay que tener disposición, pero hay que tener guía. Hay que tener la orientación correcta. Comeréis lo mejor, si es así, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Adonai lo ha dicho. Y es algo importante, ¿no? O algo
que está relacionada una cosa con la otra, porque indirectamente toda esta historia hermosa o todas estas indicaciones que el Padre nos da tienen que ver con la comida, como al principio. Si es así, comeréis lo mejor de la tierra. Y habla de un elemento de la boca de Adonai, por lo cual nosotros podemos comer, pero también podemos hablar, como lo vimos en Meir capítulo 7. De manera que están todos los elementos bien engranados para que se plantee una idea mucho más clara de lo que antes la teníamos. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Bien. Aquí está un bojote de animales y me he quedado corto porque todavía se están descubriendo más especies que no están, no sé si la palabra es tabulada, no están identificadas. ¿Ah? Clasificadas o certificadas por el organismo, pero aquí está. Pero además de eso teníamos un problema también, que en las versiones se utilizan unos nombres que no se sabe si son los nombres que corresponden al animal que está allí y que además por el paso del tiempo y de las culturas tenemos para nosotros otros nombres diferentes. Lo que sí es verdad que el Padre, para asegurarse de eso, colocó propiedades bien importantes para que nosotros no tengamos problemas. Porque, por ejemplo, el que tenga problemas con un pescado, de lo como, no lo como, bueno, revisa si tiene aletas y si tiene escamas. Y eso en cualquier idioma, a través, incluso con la traducción, es fácil. Si rumía o no rumía, si tiene pezuña en día o no tiene, es fácil de identificar. Entonces el Padre se ha asegurado de esas cosas, para que no suceda, bueno, que le cambiaron el nombre porque el nombre aquel, no, vamos a ver. Tiene escamas y tiene aletas, ok. Aunque sea muy feo, como se llame. Y aunque sea muy feo, se puede comer. Eso es lo que dice el Padre. Entonces, ahí tenemos lo que se puede y lo que se debe. Ahora, ¿para qué? ¿Será que tiene que ver con un proceso biológico? Claro, en primera instancia sí. En primera instancia sí, pero ojo, es un proceso biológico. Es un proceso biológico. Mucha gente no come mariscos, no come camarones, no come tal, y en eso me incluyo porque a mí me dan alergias. Pero aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de que le tengo asco, de que me da alergia, de que me cae mal el estómago, de que me laxa, de que no. Aquí no se trata nada de eso. Porque, repito, no es un proceso biológico. El Mesías lo dijo muy claro. Cuando dice, come, digiere y todo, y lo botas y listo. Pero eso no tiene que ver con eso. Yo estoy yendo más allá. Es decir, se da ese proceso biológico que es enzimático o un proceso químico, pero por encima de todo hay un proceso espiritual del cual nosotros tenemos que revisar. Y en eso me he fundamentado para extraer algunas cosas que están en esta porción, en esta tercera parte de la porción 26, para poder fundamentar y a lo mejor vamos a conseguir elementos que nos sorprendan. Repito, el proceso biológico se limita a reacciones químicas, utilizando el mismo discurso del Mesías, come, se digiere y lo bota, se va para la letrina. Pero el proceso espiritual tiene que ver con mandato y obediencia, que es lo que está intrínsecamente relacionado con el tema de estas prohibiciones de los alimentos. No me gusta esta palabra, pero este mandato del Padre que tiene que ver con algunos alimentos sí y otros alimentos no. Entonces, es importante señalar en el inicio de esta enseñanza en dónde estamos ubicados. En grosso modo,
Por aquí es donde vamos a ir, por este carril. Este carril es válido, el proceso biológico, pero quizás eso se lo dejamos a los que saben de medicina, a los que saben de los médicos, a los que saben de ciencia y todo, y allí podemos indagar muchas cosas. Pero como hijos del Eterno, nosotros lo que nos interesa es esto. Y esto se basa en un binomio que se llama mandato por parte del Eterno y obediencia por parte de nosotros, sus hijos. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Ahora, un proceso espiritual. Sí, así como lo dice el Mesías. Ustedes no han entendido, le dice, es que no les estoy tratando de decir que coman o no coman, que eso es. Lo que les trato de decir es que se cuiden y que sean responsables, que sean obedientes a la palabra, que no sigan mandamientos de hombre. Y para ello tienen que seguir un proceso espiritual que de alguna manera yo he resumido en 6 partes. Y a lo mejor hay más, o a lo mejor no, yo estoy seguro que hay más elementos que vamos a extraer de allí desde ese punto de vista. Yo puedo respetar también a aquellos que me están escuchando que a lo mejor pudieran decir con toda razón que estamos sacando esto y estamos tratando de forjar una cosa que no es de la enseñanza, que estamos tratando de jalar las cosas por los pelos para que pueda adecuarse a elementos que yo quiero que estén en el marco del convencimiento, que yo quiero convencerlos. Y probablemente tengan razón. Lo que sí les aseguro es que detrás de cada una de estas cosas hay figuras, símbolos, elementos proféticos que nos sustentan y que nos da mucha más fuerza para seguir creyendo. Que ninguna de estas cosas rompe con el hilo que el Padre ha colocado desde el principio de los tiempos y que se vincula y que se estrecha con lo que va a pasar o con lo que ya está pasando en este momento a través de nuestro Mesías Yehoshua. Eso sí se los puedo asegurar. Y se puede plantear una discusión sana para nutrir este planteamiento. Así que, ¿cómo decir que esto es un proceso espiritual? Vamos a ver y a traer 6, repito, que no son los únicos elementos que tienen que ver con procesos espirituales y que se fundamentan en las cosas que podemos comer, que podemos ingerir. Y repito otra vez, y lo haré hasta que sea necesario, no tiene que ver con procesos naturales, con procesos biológicos. Nada tiene que ver con eso. Cuando el Mesías le dijo que no se laven las manos, que sí se las laven, es bueno lavárselas, pero aquí el planteamiento no es eso. El planteamiento no es microbiano o bacteriano, no tiene nada que ver con que si le da amibiasis, no tiene nada que ver con eso. Repito, sí, para ser claros, eso puede ser válido, pero el tema no es ese. El tema es un proceso netamente espiritual que tiene su fundamento en esas 2 palabras. Yo ordeno y tú cumples. Que no entendamos, como lo vimos en la porción pasada, que no lo entendamos muchas veces, pero ¿por qué tú dijiste que por qué los que tienen alas, los que no tienen alas o los que no tienen escamas no se pueden? Bueno, pregúntele al Señor. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Yo no me quiero meter en eso. Yo lo que sí estoy comprometido es que si el Señor dice A, yo tengo que hacer A. Y punto. ¿Por qué no dijo B? Bueno, porque yo tengo que hacer A. Ese es el punto. Empezamos por este animalito. ¿Quién es capaz de comerse eso? ¿Cómo se llama en México? Los chapulín, que no son colorados. Bueno, sí, son colorados.
Ahora, ¿quiénes están dispuestos a comerse un animalito de ese? Yo no lo he probado. ¿Usted se atreve? Pues son pocos. Y esta expresión parece malo. Sí, parece malo. Y con esto comenzamos esta porción. O sea, otra vez, el proceso no es biológico. Porque si es así, nadie se come eso. Pero hay gente que se lo come. Y es un elemento altísimo en proteínas. Ya nos meteremos en la cosa científica y todo. ¿Qué hay detrás de este primer punto, de esa espiral de procesos, de un proceso espiritual? Balcara 11, 20 al 21. Será abominación para vosotros todo insecto alado que ande en 4 patas. ¿Cuántas patas tiene ese bichito? Según esta consideración, ¿se come o no se come? O mejor dicho, ¿es permitido por el Padre que se coma o no se coma? Tiene 6 patas. Entonces, cuando usted esté en el monte, usted lo que tiene que ver es un grillito y si tiene mucha hambre, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 para afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para adentro. ¿Ah? Hay que contarle las cucarachas, pero aquí está hablando de un insecto alado que anda en 4 patas. Dice, y sin embargo, de entre los insectos alados que anden sobre 4 patas, podréis comer el que además de sus patas delanteras tengan patas traseras para saltar con ellas sobre la tierra. ¡Buc! ¡Buc! ¿Ah? ¿Cómo? Todos los insectos tienen 6 patas. Ajá. Lo que pasa es que los saltamontes, los grillos, caminan con 4 patas y saltan con las 2 traseras. Los demás usan las 6 para caminar. Pero todos tienen 6 patas. Sí. Entonces, además de eso, dice, tienen que tener 4 patas, otras patas traseras para saltar. Y pueden tener 6 patas, pero si no saltan, a lo mejor entonces están fuera de eso. El punto es lo siguiente. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿La apariencia? No. O sea, ¿qué debemos extraer de aquí? Porque arrancamos con esa figura, con ese elemento que según esto reúne los requisitos para que podamos ingerirlo. Y mire, y dice Isaías 5, 20 al 21 otra vez, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, solamente por su apariencia. ¿Eso es malo o eso es bueno? Que hacen de las tinieblas y de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se tienen por sabios, porque el problema es esto, que fue lo que estaba discutiendo el Mesías en Meir 7. Aquellos ancianos, aquellos que inundaron todas aquellas contradicciones de hombre y que se fueron por esa condición. Hay de los que se tienen por sabios y a sí mismos se consideran prudentes. Todo viene por el Padre, todo viene por ahí. Entonces, el primer escalón que tiene esa espiral de los 6, del cual estamos hablando como proceso espiritual, es el discernimiento. No es la apariencia, no es lo que yo creo, es lo que dice el Padre. Y para eso tenemos que discernir. Discernir. ¿Y quién nos va a dar la luz para discernir, para decir esto es bueno y es malo? Mi criterio, la ciencia, las costumbres, no. Es el Padre el que me va a dar la luz. Es el Padre el que me va a decir. Es el Padre el que dicta o el que guía las reglas. Porque no hay otra forma. Discernimiento. Cuando el Mesías en Mateo 24 le preguntaron sobre los hechos y lo que iba a suceder y las señales, lo primero que dijo, mirad
que nadie te engañe. Es decir, busca el discernimiento para que puedas apuntar bien. ¿Qué tan importante es el discernimiento, amados hermanos? Tiene que ver nada menos y nada más que con el reino. Con el reino. Dice Filipenses 1, 9 al 10, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, hasta que venga el Mesías por segunda vez. No después, porque después no tiene sentido, sino en este tiempo, que todo ese camino, esa senda que nos conduce a ese último día, ese día del Mesías, pueda ser llevado con discernimiento. Entonces ese es el primer punto de este proceso. Son 6. El segundo tiene que ver con el tiempo. Y tiene que ver con la caducidad. Caduca o no caduca, porque lo que determina la caducidad de algún producto, de lo que sea, es el tiempo. Pero, ¿será que todo esto, cómo lo vamos a poder relacionar con procesos espirituales? Tiene que ver con tomar la palabra, con discernir y con enfocarnos muy bien dentro del plan del Eterno. Mire, aquí está Vaikra 11, 24 al 27. Y lo primero que a mí me llamó la atención, y estoy seguro que ustedes también, fue la repetición de un término, por no decir una palabra, que se repite una y otra vez. Vaikra 11, 24, 27. Y por estos llegaréis a ser impuros. Cualquiera que toque sus cadáveres será impuro. ¿Hasta qué tiempo? Hasta la tarde. Hasta la tarde. Y cualquiera que lleve cualquier parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Y tendréis por inmundo, dice el verso 26, tendréis por inmundo todo animal de pezuña que no tenga pezuña hendida ni rumíe, y todo el que los toque será impuro. De todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo todo el que ande sobre sus garras. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos será impuro hasta la tarde. Ahora, amados, esto me causó curiosidad. Yo, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto en la tarde? Claro, hay una condición directa que tiene que ver con la muerte del Mesías. Y que obviamente nos trae o nos impulsa a tener la conexión o relacionar esa relación que existe en tiempos. Pero cuando vemos fundamentados en el hebreo, esta palabra tarde es donde descubrimos cosas más profundas que no solamente pudiéramos tener como mera percepción. La palabra tarde, que se repite aquí en esta varias veces, es eref. Y obviamente tiene que ver con el tiempo, caída de la tarde, hora de la tarde, ocaso, atardecer, término del día y todo lo que tiene que ver con ese tiempo. Ahora, la palabra eref viene de la palabra araf, que aquí es donde se abre esa condición que nos conecta con ese proceso espiritual. Porque la palabra araf es cubrir con tejido. Entonces allí no hay una conexión entre el paso del tiempo y la acción que me está dando la palabra que le da origen a la palabra tarde en hebreo, eref. Es cubrir
en este caso con algo que está tramado, con algo que está tejido. Este está directamente relacionado, y aquí sí es verdad, con otra palabra que se escribe de la misma manera, que significa, con referencia a este tejido, entrenzar, entremezclar, también dar, servir como garantía. Y aquí está, fiador, protección. Por lo tanto, aquí estamos hablando muy pero escondidamente de un proceso de protección. Y ahora sí, ¿quién nos protege? Nuestro Padre Celestial. ¿A través de qué elemento? ¿A través de qué elemento nosotros estamos protegidos? No tenemos que buscar más. Colosenses 3, 2 y 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Eso que les voy a decir está condicionado a este ejercicio de profunda responsabilidad, convicción y obediencia. Yo pudiera decir, si ustedes ponen la mira en las cosas de arriba, entonces va a pasar esto y esto y esto. Y es válido. Pero esta versión dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida en el Mesías, en Adonai, con el Mesías en Adonai. Entonces, ¿tiene o no tiene relación esto con esto? Que parte de una palabra que nadie se va a imaginar, que tiene conexión con ese proceso de protección por parte del Padre a través del Mesías, y que nosotros somos bendecidos porque somos protegidos, pero protegidos si obedecemos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Llevamos dos. La primera, discernimiento. La segunda, protección. Que son procesos espirituales. No tiene nada que ver con cómo, pum. No tiene nada que ver con eso. El tercero está fundamentado en 11, 28, 31. El que recoja sus cadáveres se lavará los vestidos y será impuro hasta la tarde. Cualquiera que agarra esto, que no tenga conocimiento de lo que es el Padre y de lo que persigue el Padre con sus hijos, dice, eso es una locura. Cualquiera. Y tienen razón, porque al no tener fundamento, y vos decís, esto es magia, esto es una cosa que si yo toco, pasa esto, y si no toco, pasa aquello. Pero uno sabe que detrás de esto hay un proceso sencillo. Otra vez, yo ordeno y tú obedeces, más nada. Yo ordeno y tú obedeces. Entonces, tocaste cadáveres, lava sus vestidos, y será impuro hasta la tarde, y serán impuros para vosotros. Y entre el pulular de los que bullen sobre la tierra, tendréis por inmundo estos, el topo, el ratón, la tortuga. ¿Quiénes comen el topo, ratón y tortuga? Oácala. No se preocupen, que no le voy a decir. El topo, el ratón, la tortuga, según su especie. Yo comí bastante, bueno, no bastante tampoco. ¿Cómo se llama esto? Ajá. No, lo que tiene el caparazón tortuga, el morrocoy. El morrocoy. Lo volteaban en su misma caparazón y lo servían ahí. Y le ponían una telita arriba que parecía como un tambor, por una telita, y abajo estaba el guiso completo. Yo comí varias veces eso. Y comí otras cosas que no le voy a contar porque ya eso es de la vieja vida. Mala y fea. Topo, ratón, tortuga, según su especie, el erizo, el lagarto, el caracol, la babosa, el camaleón. Estos son inmundos para vosotros entre todos los que pululan. Cualquiera que los toque cuando estén muertos serán impuros hasta la tarde. Otra vez.
punto de la tarde se extiende, hasta la tarde. Y es hallazgo 1:16 al 18 dice, otra vez, lavaos y purificaos, porque ese es el punto. Lavaos y purificaos, y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Paren de hacer el mal. Aprended a hacer lo bueno. Entonces, el elemento que está allí presente no es solamente el acto físico de lavarse. Repito, que es en lo que se enfocaba el Mesías cuando discutía con sus mismos discípulos y con los fariseos. El asunto no es solamente lavarse las manos. El asunto es que está detrás de todo esto. Y lo que está detrás de todo esto se limita a estas dos palabras. Cesen de hacer el mal y aprendan a hacer lo bueno. Porque si ustedes hacen eso, la cuestión física de lavarse o no lavarse las manos, ustedes ven si lo hacen o no lo hacen. Pero para mí el problema está allí. Pudiéramos decir que estaba diciendo el Mesías. Y ustedes han reemplazado aquello por esto. Ustedes le han dado importancia, bueno, yo puedo hacer lo malo y tal, pero yo me lavo las manos y ya estoy listo. ¿Ustedes me entienden? Y eso es lo que decía el Mesías. Tan mal enfocados, tan mal orientados. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno. Buscar la justicia, ayuden al oprimido, defender el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Y entonces vengan después y estaremos a cuenta, dice Adonai, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cómo estén. El asunto es que si cumplen con esto, ustedes son aceptos delante de la presencia del Señor. A mí me llama la atención este mandato de aprender a hacer lo bueno. Los procesos de aprendizaje, ¿cómo son? Y ustedes y yo venimos de procesos de aprendizaje. ¿Cómo aprendió usted a leer? ¿Cómo aprendió usted a multiplicar? ¿Cómo aprendió usted y yo las vocales? ¿Cómo? A reglazo limpio, como decía mi suegra. Había una A, y decía, ¿qué letra es esa? E. Y a mí no me sacaba nadie ese. Y taclán. ¿Cómo es que tú dices elefante, no dices alefante? Y te la, ¡pum! El proceso de aprendizaje es tácata, tácata, tácata. Todos los días un poquito. Ese proceso es corto para algunos y largo para otros, pero es un proceso en fin. No es una cuestión de pum, varita mágica y listo, salió aprendido. Este proceso de aprendizaje tiene que ver con esta figura, amados. ¿Qué ven ustedes allí? Esta es una piedra que está justamente en su forma natural y con el paso del tiempo tiene una cosa tan pequeñita que casi no se percibe, se la puse yo arriba, y que con el paso del tiempo, porque el aprendizaje tiene que ver con tiempo, va todos los días, puquiti, 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 hasta que hace esto, erosiona la piedra y hace el hueco. El principio es sencillo. Constancia más que esfuerzo. ¿Ok? Constancia más que esfuerzo. Este es el principio, el fundamento de los procesos de aprendizaje. Va a depender de cada quien. Como cuando los niños aprenden a multiplicar. Un niño puede aprender a multiplicar mucho más rápido que otro, pero al fin tiene que pasar un proceso. Tiene que pasar un proceso.
Aprender en hebreo es lamad, y que nos sorprende otra vez su descripción, propiamente aguijonear. Enseñar siendo la vara como un incentivo. O sea que nuestros padres no estaban tan errados. Y dice acostumbrar. Y aquí entonces se prendió para mí otra lucecita, que yo he insistido, no muchas veces, sino en algún tiempo hicimos una enseñanza con esto, que tiene que ver con los hábitos. ¿Se acuerdan? Y de esa lección, yo trajo esta curva, para poder ver el proceso de aprendizaje basado en constancia más que en fuerza. Usted y yo somos diseñados por el Creador como hombres y mujeres, seres humanos de hábitos. Nuestro ADN espiritual celestial está diseñado de esa manera. Todas las cosas que el Padre nos da van por esa línea. A menos que haya una intervención celestial, que pocas veces la ha usado el Padre, en donde hay una transformación, ¡pum!, de aquí para allá, y listo. Porque también es verdad, el Padre es autónomo, Él hace lo que quiere con su poder y como lo quiere y cuando lo quiere y todo. Pero los procesos que Él utiliza siempre van enmarcados bajo una cuestión de aprendizaje, de acostumbrarnos. ¿Cómo es esta? ¿Cómo se trabaja? Por cierto, el que quiera aprender más de esto, hay esta página que está hecha de hace muchos años, pero es muy sencilla. No se enreda con cuestiones científicas, sino que va mucho más al grano. Y obviamente si quieren tener también, hace algunos años, no sé cuántos años, 3, 4 años, nosotros hicimos una enseñanza de los hábitos que también está explicado esto. Pero les explico rapidito. ¿Cómo trabajan las costumbres o los hábitos en el proceso de aprendizaje? Aquí hay una línea que tiene que ver con la repetición de una acción. La gota. Repite. Eso se da a través del tiempo. Hoy cae la gota, mañana cae la gota, sigue. Vamos a aprender la tabla de multiplicar. Empezamos con la tabla del 2, del 4, 10 años, 20 años, 40 años y 7 por 7. Para la nenita 49. Ahora, esta es la curva, o digamos el diagrama de aprendizaje. La curva, ¿cómo funciona? Hay una curva de aprendizaje que en principio es dura, porque aquí no es automático. Cuando va esta curva aquí, yo todos los días le doy. Shaharit a las 6 de la mañana. Empezamos, no me levanto, tengo sueño, todavía tengo sueño, lucho, hasta que llega un punto en que se hace automático. Shaharit es un mal ejemplo para esto porque yo creo que todavía nosotros, algunos están por ahí. Pero bueno, hasta que lleguemos, ¿ustedes no se han fijado cuántos saben manejar carros sincrónicos aquí? Cuando usted aprendió a manejar, estaba aprendiendo a manejar, vamos a ponernos aquí en esta curva. ¿Su mente cómo funcionaba? ¿Dónde ponía sus ojos? Tenía el pedal de la velocidad, tenía el pedal del freno y otro bendito pedal del croche, que ese es el que nos vio. De paso, teníamos que ver lo que estaba pasando allá, no soltar las manos del volante, atender el que estaba hablando, que no sé. ¿Cómo hacemos esto? Y la palanca. Bueno, yo aprendí a manejar, bueno, no lo digo porque si me va a caer el cédula y usted me va a dar el gallo. La palanca estaba en el volante, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué hacía usted? ¿Para dónde miraba? Yo miraba, y de paso el retrovisor.
Porque en forma particular yo no confiaba en el retrovisor, yo tenía que mirar para atrás porque el retrovisor me podía meter. Es una cosa loca y todo eso al mismo tiempo. Eso es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprendieron ustedes? ¿Cómo aprendí yo a manejar sincrónico? Todos los días. Y ese proceso estuvo aquí, hasta que llegó un punto en que ya lo hacía automático. En que ya pisaba el freno, y usted no se daba cuenta de nada, simplemente por instinto, por tal que se yo miraba, tal, estaba la suegra hablando, prendiendo y usted, y dale. Ese es el carro sencillo, porque yo no me quiero imaginar esa gandola que tiene no sé cuántas velocidades. Ahí la curva es la curva de aprendizaje que llega un momento en cuando se forma el hábito y ya se va solito. Ya la asimilamos. Igual funciona con esto. De la misma manera, porque es el mismo principio, el mismo mecanismo. Pero ¿dónde está? Tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar. Y no podemos comenzar pretendiendo hacer cosas de este nivel haciéndolo aquí. Porque nos vamos a estrellar, nos vamos a frustrar. No lo podemos hacer. Si nosotros no estamos acostumbrados a leer las Escrituras, a orar tanto extensión de tiempo y tal, y nosotros dicen, bueno, yo lo voy a hacer tal, y tú empiezas con un libro completo y tal, cuando no hay costumbre, cuando no hay hábito, y comienza a orar y pretende, yo voy a orar una hora hoy, y usted no está acostumbrado a eso, hermano, no lo va a hacer. Y no solamente es que no lo va a hacer, va a salir tan frustrado, tan alicaído, que a lo mejor eso no puedo, yo soy tal. No, comience poquito a poquito. Eso sí, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Por lo tanto, estamos hablando de ese proceso espiritual, que es el número, se me olvidó, 4 o 3. Vamos a ver, el 1 es, el 2, el 3. Perseverancia. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Cuando ustedes no estén de acuerdo conmigo, cállese. No, mentira. Hable. Que a las 4 de la tarde tenemos el pastor aquí para acá. Era el tercero, porque ahora viene el cuarto. Ok, el cuarto tiene que ver con esto. ¿Lo ven? Lo hemos leído, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Vaikra 11, 33, 35. Y si alguno de ellos cae dentro de cualquier vasija de barro, ese elemento que contamina, ese animal que es abominable y que contamina espiritualmente ese líquido que está en la vasija, cae en esa vasija de barro, todo lo que está en ella será inmundo y la quebraréis. Y cualquier alimento que se coma sobre el cual haya caído el agua de tal vasija será inmundo, y todo líquido que se beba en tal vasija será impuro. Será impuro cualquier cosa sobre la cual caiga uno de sus cadáveres. Horno y fogones serán destruidos, o perecerá o será quebrado. Son inmundos y serán inmundos para vosotros. ¿Con qué creen ustedes que esto está conectado? Johanán 19:34. Sino que uno de sus soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Quién fue el receptor de lo más impuro de toda la humanidad? Nuestro Mesías Yehoshua. Y lo quebraron, lo perforaron. Y como dice, salió líquido, porque esto es lo que está reflejando esta narrativa de 11, 33, 35 de Vaikra, son vasijas de barro que tienen líquido
y que tiene que ser roto para que salga porque está contaminado. Aquí está esta figura. Aquí está esta figura. Y en esa condición, el mismo Padre Celestial no podía tener contacto con él, porque se estaba cumpliendo esa condición, porque estaba soportando el pecado de toda la humanidad y porque tenía que ser quebrado. Vale decir, tenía que ser crucificado, sacrificado, porque estaba llevando la inmundicia, el pecado de toda la humanidad. Dice Hebreos 9:16, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte del designado al sacrificio. Tiene que ser sacrificado. Primera de Kefas 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero para que nosotros, habiendo muerto los pecados, vivamos por la justicia, por sus heridas fuiste nosotros sanados. Amados hermanos, el cuarto punto tiene que ver con sacrificio. Y el único que arropa todo eso es el Mesías. Y cuando el Mesías lo hace, lo hacemos aguas abajo nosotros. Nosotros. Porque somos productos de ese sacrificio. Y aquella hombre o mujer vieja tiene que ser quebrado, tiene que ser muerto para que renazca lo nuevo, lo hermoso, lo que es aceptable delante del Padre. Para que esa vasija que figura el Mesías, seamos también nosotros y que no sea su contenido podrido, inmundo, sino que sea llena de ese espíritu de santidad y que podamos servirle al Señor como se merece. Eso es lo que está. Eso no tiene nada que ver, insisto, y no creo que sea fastidioso, con nada que sea natural, sino espiritual. El número 5. Número 5. Baikra 11:36. Únicamente una fuente y una cisterna, una reunión o depósitos de aguas mantendrá su pureza para el que toque un cadáver, pero el que toque un cadáver quedará impuro. Entonces llevamos el discernimiento, la protección, la perseverancia, la disciplina, ¿qué? Sacrificio. Nos quedan dos. Sería un buen ejercicio, amados hermanos, que usted descubra, porque están allí, otros elementos que nutran este proceso espiritual y que están escondidos en esa palabra. Sería bueno que lo hicieran. Y se van a conseguir con cosas tremendamente sorprendentes en principio, pero que obviamente están alineadas con la palabra y están alineadas con nosotros mismos. Hay otros elementos que están allí, yo no los quise colocar por cuestiones de tiempo y porque necesitaba una explicación mucho más amplia, pero están allí. Ahora, el quinto, entonces, se trata de esa fuente o esa cisterna o reunión o depósitos de agua que como elemento purificador. Aquí nace entonces el concepto de tevilá, que es conocido como inmersión en las aguas para nosotros, o que ya venimos de ese proceso, conocido como bautismo. Bautismo. Es una práctica muy antigua que se hacía como ritual para mostrar el arrepentimiento de la persona. Esto sí es muy importante, porque hay un antes y un después. Okay. No es el acto como un amuleto, como una cosa de magia. Yo me bautizo y estoy listo, estoy aprobado, no. Es la muestra fidedigna de lo que es un genuino arrepentimiento. Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, era un maestro de la Torá, enseñaba acerca de la necesidad de la teshuvá, del arrepentimiento del pueblo de Israel, para probarlo o para prepararlo
para la llegada de su rey. Dice Matitiahu, capítulo 3, versículo 11. Yo ciertamente os dirijo en esta inmersión de purificación con agua para arrepentimiento. Agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, refiriéndose al Mesías, es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él es quien os sumergirá en la presencia celestial y os purificará con fuego, no con agua. Para muchos, el fuego representa la propia Torá, por un lado, y por otro representa el juicio. El juicio. El fuego representa la consumación o la purificación, que los dos actos tienen relación uno con el otro. ¿Okay? Entonces, es un elemento bien interesante que es el quinto, porque tiene que ver con algo tan trascendental como lo que está descrito en Vaikra 11, 37 y 38. Ponga atención a estos dos versículos, porque ahí está atrapado, para mi concepto, una cosa tremenda, que nos enfoca a nosotros al arrepentimiento, que nos induce a pensar al arrepentimiento. Y claro, cuando nosotros razonamos, o no es que razonamos, sino que vinculamos todas estas cosas con los mandamientos del Padre, estos versículos como el 37 y el 38 del capítulo 11 de Vaikra cobran sentido. Porque cuando lo razonamos con la parte netamente natural, no tiene sentido. Por ejemplo, y si cualquier parte de sus cadáveres cae sobre cualquier semilla para siembra que se ha de sembrar, será limpia. ¿Tiene sentido esto según lo que estamos leyendo? No. Repito, si cualquier parte de sus cadáveres cae sobre cualquier semilla para siembra que se ha de sembrar, será limpia. Pero es todo lo contrario. Si esa semilla, que es para siembra, no es para dársela a los animales, toca un cadáver, lo más lógico pensar es que se contaminó. Sin embargo, la palabra aquí dice que no. Y aquí entonces uno le vuelve los tapones. ¿Por qué? Porque estamos pensando con la lógica de nosotros. Y después dice el 38, pero si se ha echado agua en esa semilla y uno de sus cadáveres cae sobre ella, o será impura. Esa explicación es lógica, es científica, no es espiritual. Entonces ya va. Porque esto tiene una explicación espiritual. Porque ese es el punto. No podemos caer, o sí podemos caer, pero el punto no es lógica, no es natural, es espiritual. ¿De qué estamos hablando ahorita? De la necesidad de arrepentimiento, de limpiarnos. Pero si se ha echado agua sobre esa semilla, quiere decir que esa semilla ha sido purificada, ha sido limpia, está totalmente apta. Y si esa semilla que le ha caído agua toca los cadáveres, entonces se vuelve impura y necesita arrepentimiento. Esta es la explicación espiritual. Ahorita vamos a hablar de la condición natural que plantea el hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Porque si no, lo más lógico sería que la semilla, cuando toque con un cadáver, queda impura. Pero resulta que usted, siendo semilla, que está revestida, que está limpiada con esa sangre preciosa de nuestro Mesías, si por alguna razón se vuelve impura, la vía no es
que queda execrado de por sí. La verdad es que usted necesita arrepentimiento, necesita ser limpiado porque se convirtió en impura. Y ese es el punto, amados hermanos. El punto es la purificación, la necesidad de ser rectificado, la necesidad de mostrar nuestro genuino arrepentimiento, porque no hay otra forma. No hay otra forma de entender esto. Adelante, hermano. Dale un micrófono, por favor. Bueno, yo lo veo desde mi perspectiva, ¿verdad? Para mí, hay que leer el texto. El texto dice que esa semilla es para siembra, no para consumo. Si es para siembra, nunca va a entrar en el cuerpo. Siempre va a ser destinada a la tierra. Ahora, poca gente entiende que en la tierra no estamos sembrando en un medio estéril. Estamos sembrando en un medio que está lleno de animalitos impuros. La semilla va a estar en contacto con animales impuros desde el momento en que uno la coloca en el suelo. Luego, también tienen que entender que esa semilla no la están purificando en agua, la están prehidratando, pregerminando, porque la van a sembrar. Están diciendo la semilla es para siembra. Nunca podemos olvidar el texto base. La semilla es para siembra. Se prehidrata en agua para que el tiempo de germinación se acorte en el suelo. Ahora, si yo tengo la semilla y le cae el cadáver y no está hidratada, sencillamente retiro el cadáver y la semilla sigue siendo apta para siembra. Pero si ya la estoy hidratando y el cadáver cae en la semilla que se está empezando a hinchar forma parte de ella en el agua con el cadáver. O sea que ya el cadáver no está sobre la semilla, está dentro de la semilla y la hace impura. Esa es la razón por la cual la semilla, si tiene una razón lógica, no es que no tiene sentido, tiene un sentido completamente lógico que sí tiene que ver con la ciencia, con la ósmosis, con la biología, pero la esencia del animal pasa a ser parte de la semilla, por eso la convierte impura. Muy bien, ahí tienen entonces el proceso natural que no compite para nada en lo que estamos tratando de extraer, porque cuando yo arranco esta enseñanza, arranco con la postura del propio Mesías, en donde dice, basado en un proceso natural, y estoy de repente exagerando con esto, me importa un poco si usted se lava o no se lava las manos cuando venga a comer. Me importa más lo que está en su corazón, me importa más el proceso de obediencia y de fidelidad que usted tiene en su corazón y después puede lavarse o no lavarse las manos. Adelante. El otro proceso que se ve ahí a nivel espiritual, vamos no apartándonos, sino tomando lo natural. Recordemos que siempre las palabras fueron para que las pudiéramos entender con acciones naturales y la pudiéramos entender. En el caso de la semilla sin germinar, sin agua, la semilla está muerta. Por lo tanto, no tiene vida y de una manera que no tiene acción. Llamándonos la semilla nosotros, cada uno de nosotros. Ya cuando pasamos por el proceso de agua, cuando la semilla empieza a germinar, le da vida. Una semilla puede durar 10 años mientras no toque agua. Usted la puede germinar, colocarle agua y ella germina, tiene vida. Ya cuando tiene vida, ya tiene acción. Entonces, si se contamina, obviamente debería pasar por el proceso. Muy bien. Bueno, gracias Matitiago y gracias Manuel por su intervención. Pero aquí está, y está bien interesante todas estas cosas, porque realmente nos ayudan a reforzar y a ver todas las aristas que tienen estos para tratar lo que está en el texto, lo que estamos hablando y lo que necesita que nosotros, por parte del Padre, lo que el Padre quiere que nosotros tengamos acá. Que es un proceso espiritual y que muchas veces no vamos a entender muchas cosas porque los enfoques son naturales. Y el Padre realmente lo que quiere es que nosotros estemos obedientemente a sus mandamientos para que se cumpla su palabra.
El sexto punto, que tiene que ver con ese símbolo que está allí, que a muchos no nos gustan, porque a nadie le gusta que le prohíban las cosas. Y usted va a un niñito pequeñito y le quita algún objeto punzante, alguna cosa, el niñito enseguida va a reaccionar. Si usted le prohíbe a un niño algo que le caiga mal o que le va a perjudicar, el niño reacciona. Eso es un proceso que es así. Pero, ¿qué rebate para nosotros esa condición de naturaleza humana que está dentro de nosotros? Porque un niño lo manifiesta. Y entonces, cuando un adulto crece y va manejando elementos que puede decir, me prohibieron tal cosa, de repente no lo manifiesta, pero en sus adentros todavía está como contrario a eso. ¿Ok? Dice el capítulo 11, versículo 43 de Vaikra, no hagáis vuestras almas abominables. Y ya vimos el significado de la palabra abominación la semana pasada, y lo vamos a recordar ahorita. No hagáis vuestras almas abominables por causa de ningún animal que se arrastra, y no os contaminéis con ellos para que no seáis impuros. Abominación es sheket, que tiene que ver con repugnancia, asqueroso, que merece ser condenado o aborrecido. Merece ser apartado. ¿Ok? Este es un punto bien interesante. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22 dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, sino examinadlo todo. Después que examines todo, bien, lo malo y lo bueno, tú vas a retener lo bueno y te vas a abstener de toda especie de mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos cerrando el círculo, porque estamos volviendo otra vez al punto del discernimiento. Si yo no tengo discernimiento, después de examinarlo todo, yo no puedo saber, porque me falta discernimiento, qué es lo bueno, qué es lo malo. Por lo tanto, no puedo tener el sentido de abstenerme concretamente con lo que está demandando el Padre. No me puedo abstener de toda especie de mal porque no lo sé discernir. Entonces, se cierra ese círculo, estamos en el punto 6. Por lo tanto, ese punto 6 tiene que ver con abstención. Y aquí sí tenemos los 6 puntos que hemos tenido en consideración para esta clase. ¿Okay? Abstención. Entonces, ¿qué es la palabra abstención? Limitación. Es una línea roja. Hasta aquí llego, me abstengo de eso. Aquí hay una cosa muy interesante que no es mía y que habla de niveles de restricciones. Es muy interesante tener esto presente. Porque hay 3 niveles de restricciones y que los 3 tienen que ser considerados, pero partiendo de una base. Ojo con esto. Ojo con esto. Si esa base se viola, los demás niveles de abstención quedan sin sentido o quedan sin una condición de discernir para saber, sin orientación. No sé si es lo que estoy haciendo es malo o es bueno. Me estoy explicando. Porque hay 3 niveles de abstención. Aquí están. La base es la que está en rojo. Y está en rojo a propósito porque indica pon cuidado, un freno. Son las prohibiciones directas y concisas. ¿De dónde está la base? ¿Dónde nos terminan las prohibiciones que están en blanco y negro, que son las que realmente vienen del Padre? No es que las otras no vienen del Padre, pero no son exactamente nítidas y son descubiertas nítidamente como restricciones del Padre. Esas vienen de la Torá. Actos prohibidos en sí mismo. Vuelvo otra vez con este nivel. Si usted ve que un pescado no tiene aletas o no tiene escamas, porque los dos son excluyentes,
usted simplemente se abstiene de tomarlo, de comerlo. ¿Por qué? Porque está sacando una prohibición directa y concisa que viene de la Torá. ¿Está bien? Ese es el primer nivel, que es el básico, el primer nivel de abstención. El segundo nivel también son restricciones, pero que están bajo las condiciones de prescripciones protectoras. Eso es lo que hemos asimilado hasta ahora como los cercos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los cercos no son malos. Son malos cuando estas restricciones sustituyen la base. Ahí sí son malos. ¿Qué es lo que estaba pasando de alguna manera con estos fariseos? No en este evento que acabamos de narrar hoy, sino en muchos. Que colocaron esos cercos por encima de la prohibición. ¿En qué consisten las restricciones y prescripciones protectoras? En que no son actos no prohibidos, pero que pueden ocasionar algo prohibido, pueden llevarnos a este punto. Estas son las halajot. Les pongo un ejemplo sencillito. Resulta que en la Torá, esto no lo dice la Torá, pero para ser conciso, nos dice, ustedes no pueden comer mango. Repito, esto no lo dice la Torá. Esa es la restricción, la prohibición genuina, directa, concisa. No pueden comer mango. A esa prohibición directa y concisa, yo le pongo una restricción adicional. Ustedes no se pueden acercar a esa mata de mango 2 metros o 5 metros. Esa es la restricción que no es un acto prohibido, pero que puede ocasionar algo prohibido. ¿Por qué no es un acto prohibido? Porque en ninguna parte me dice que yo puedo o no puedo acercarme. Pero me impide ese acercamiento que cometa el error de comerme el mango. ¿Me estoy explicando? Ese es un cerco para poder llevar a esto. Son los conocidos como las halajot o las reglas, y repito, no son malas, pero tenemos que ubicarla en el contexto. Y tenemos esta otra que son los límites individuales para abandonar las cosas que son permitidas y quedar más alejado de cualquier cosa negativa. Estas son actos que conducen a algo no prohibido, pero que se convierte en factor que genera algo prohibido. Son restricciones personales. Les doy un ejemplo. Resulta que yo, cuando me tomo unas 5 copas de vino, no me pasa nada. Alegra mi corazón y me entono. Y no voy, no caigo o no genero, no voy hacia algo prohibido que está aquí. Pero resulta que hay otra persona que solamente con tomarse una copita, ya se vuelve loco. Las restricciones personales que esa persona tiene es diferente a la mía. Porque mi nivel de tolerancia en ese caso es diferente a la de él. Todo, incluyendo estas halajot, van con esta dirección. Repito, lo que nunca podemos permitir es que estas 2 restricciones que están pintadas en amarillo usurpen el lugar de esta que está acá. Todas están en función de esta. Por eso es que dice, factor que genera algo prohibido, porque cuando yo violo estos límites de restricción personal, yo estoy sujeto a generar algo prohibido porque me vuelvo loco. Ahora, sería interesante colocar estas restricciones en todos los aspectos de prohibición que el Padre nos da, no solamente son en la comida, para poder ver con claridad esto. Les doy una pista. Lo que pasó con el árbol del bien y del mal y el discurso que dio Jabá o Eva, o la excusa que dio cuando la serpiente. Ahí hay una condición que quiero que ustedes la vean y la revisen a la luz de esto. ¿Cuáles son las herramientas que el Padre nos da? Para las prohibiciones directas, porque estamos hablando de niveles de restricción, tenemos que estar mosca.
vigilancia y diligencia. Para las restricciones y prescripciones protectoras que tienen que ver con las halajot, tienen que perseguir un proceso de limpieza y de pureza. Y para las personales, tiene que ver netamente con algo de abstención. Yo me abstengo de hacerlo porque yo sé que eso me va a caer mal y puedo llegar a tomar o a pisar la desobediencia en las prohibiciones directas o concisas. ¿Está claro esto? O sea, porque tampoco podemos, ¿cómo se llama esta palabra? Decir todas las halajot son malas, todas las restricciones personales, porque no. Si están en función de lo que está en la Torah y me ayuda esto para obedecer la Torah netamente, Baruch Hashem. Pero cuando yo sustituyo esto y aquello lo alejo, hermano, ahí sí es verdad que... Y eso fue lo que muchos hicieron y eso fue lo que el Mesías discutía en su confrontación con aquellos fariseos, con aquellas personas, porque colocaban prohibiciones humanas, restricciones, y se olvidaban de hacer lo que tenían que hacer, y obviamente tenía que ser con fidelidad a la Torah. Entonces, voltearon la tortilla. ¿De acuerdo? Bien, entonces, realmente estos 6 elementos que están allí, que no son los únicos, indudablemente tienen que ver con un proceso espiritual. Discernimiento, diferenciar lo mejor de lo peor y tomar lo mejor. La protección, darle gracias al Señor porque estamos escondidos en el Mesías. La perseverancia, constancia más que fuerza, acuérdense de la botica. Los hábitos, desechar los hábitos malos porque los tenemos y fortalecer los hábitos buenos. El sacrificio, valorar lo que el Padre hizo a través del Mesías y considerar también aguas abajo para nosotros, que tenemos que morir al pecado y vivir para salvación, para el reino. La purificación y saber que sin arrepentimiento no hay transformación, ni mucho menos purificación, ni mucho menos aprobación por el Padre. Y la abstención como una advertencia para rechazar aquellas cosas que obviamente no le gustan al Padre. En definitiva, esos procesos espirituales nos llevan a tener a nosotros como el primer enemigo a vencer. Y no es que el enemigo externo no exista. Claro que sí. Pero no podemos ir a una batalla con el enemigo sin antes tratar internamente con los nuestros, con el enemigo interno, que tiene que ver con esa fidelidad, con esa condición de obediencia. ¿Okay? Esto tiene una conclusión que es esta que ustedes tienen allí. Y yo lo he dicho varias veces. El mundo está caminando en esa dirección. Y hoy nosotros podemos coquetear con el sistema aparentemente sin ningún riesgo. Pero la brecha a través del tiempo entre una posición y la otra cada día es más ancha y más profunda. Va a llegar un momento en que usted no puede poner un pie aquí y un pie allá, porque esto se está abriendo. O usted se va para acá, o usted se va para acá. O yo me voy para acá, o me voy para el otro lado. Pero tengo que definirme. Y quizás ahorita, con todo, amado hermano, no lo vemos. Y yo me dirijo especialmente a los jóvenes. Quizás cuando uno tiene esa edad, no percibe estas cosas de manera directa y no ve las consecuencias que están, ni a corto plazo, ni mucho menos a mediano plazo. Y podemos ser presa de esta condición, porque hay una consideración. Si todo el mundo lo hace, si fulanito, si tal y esto es aprobado, y nadie se ha puesto preso, nadie se ha muerto, nadie le ha caído fuego del cielo por esto. Pero amados, el Padre nos llama a separarnos de eso
Y el tema final de todo este cuento, amados, cuento no, sino exposición, enseñanza, es esta que está en Baikra 11:44. Porque yo soy Adonai vuestro Elohim, por tanto, consagraos y sed santos. Esto está allí al final de la parashá. Toda esta historia, toda esta narrativa, como dicen hoy día, se resume en esto. Yo insisto otra vez, no es un proceso de que ustedes coman o no coman, de que se van a contaminar, de que le va a dar diarrea, de que le va a amibiasis. Eso puede ser verdad. Pero el punto es este. Por lo tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y allí prácticamente culmina esta parashá. Tiene que ver con esa hendidura, con ese abismo que a los ojos naturales quizás no vemos ahorita, pero que en el mundo espiritual se ve con mucha nitidez cuando pasamos el filtro de las Escrituras a todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y que quizás vemos eventos muy lejanos en longitud geográfica, en tiempo, en costumbres, y en un mundo de cosas. Pero nos está tocando, amados, y nos está obligando de alguna manera a tomar una posición, a definirnos, porque el coqueteo con el mundo se va a terminar. Se va a terminar o se está terminando ya. Yo concluyo, amados hermanos, con algunas recomendaciones que nos da las mismas Escrituras con respecto al punto de los animales que son permitidos o los que no son permitidos. 11, 46, 47. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que bulle sobre la tierra, para hacer separación entre lo inmundo y lo limpio. Separación entre lo inmundo y lo limpio. Esto es lo que el Padre quiere que veamos, amados hermanos, hoy día, para hacer separación entre lo inmundo y lo limpio, y entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. Por lo tanto, ese proceso espiritual para nosotros que hemos llamado hoy en esta porción tiene nombre y apellido. Se llama proceso de santidad. Es un proceso de santidad. Todo lo que tiene que ver con los animales y todo lo que tiene que ver con la serie de Kashrut y todo lo que tiene que ver es un proceso de santidad. Es un proceso que apunta a la necesidad de separarnos de lo inmundo y de lo limpio. Y que si lo hacemos, que si lo vamos a hacer, tenemos el mecanismo para buscar al Padre. A través de todos estos 6 puntos que para mí son básicos. Al final, mire, 2 Timoteo 2:19 quizás resume, y no es la única cita que resume todo lo que lo que he hablado en estos minutos. 2 Timoteo 2:19 dice, sin embargo, a pesar de todas las cosas que podemos hacer, a pesar de los planteamientos que hemos escuchado hoy y que usted tiene en su mente, del planteamiento que ha hecho el hermano Manuel, el planteamiento que ha hecho Matitiahu y todos los que ustedes puedan tener. A pesar de todo eso, e incluso el mío, a pesar del enfoque de este ejercicio, de esta exposición, sin embargo, el fundamento de Adonai está firme y sellado en estas 2 palabras, que yo quiero que se la lleven. Primero, el Señor conoce a los suyos. Esto tiene sustento bíblico. Mis ovejas oyen mi voz y van, porque me conocen y yo las conozco a ellas. Primero, el Señor conoce a los suyos. Y segundo, que todos los que dicen pertenecer al Señor se aparten de hacer la maldad. Que todos los que dicen pertenecer al Señor lo evidencien y se enfilen en ese camino de santidad. No hay para otra parte. Esas son las 2 cosas determinantes en esta mañana. Amén. Bien, la semana, este Shabbat próximo,
Parashá 27 es una sola parte que vamos a ver. Les advierto que las salidas son un poco más largas que las acostumbradas porque la vamos a ver en un solo viaje. Toda la Parashá Tazria, desde el capítulo 12, versículo 1 al 8, perdón, obviamente versículo 1 del 12, hasta el capítulo 13, versículo 59, que son capítulo 12 y 13 respectivamente, la vamos a ver completa. Así que las porciones van a ser un poquito más larguitas, ¿okay? Pero no son enredadas, son buenísimas. Amén. Bueno, shalom y bendiciones y nos vemos esta tarde a las 4. ¿Okay? Adelante líder. Shabbat shalom familia, bendiciones. En Isaías, ¿verdad? Se leyó uno del 15 al 20, una fracción. Lávense, límpiense, quiten las iniquidades, la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Todo lo que el Señor habla con respecto a la limpieza, y el Señor en Ezequiel 36, del 4 al 27, dice: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su tierra. Esparciré sobre ustedes agua limpia. Amén. Y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré ruaj, espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi ruaj y haré que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos y los cumplirán. Amén. Amén. Te damos muchísimas gracias, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de escucharla, Señor, de no oírla simplemente, sino que nos convirtamos todos en testimoniales, convertir esa palabra en acción, Señor. Que sea nuestro corazón ese receptor que tú has colocado en nosotros para atesorar ese espíritu de santidad con todo el propósito, la esperanza y con toda bendición en protección que viene de lo alto. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre por siempre. Por los méritos de nuestro Mesías Yeshua hoy más que nunca. Amén y amén. Bueno, Shabbat shalom. Bendición.